En Ecuador, son las alentadoras imágenes de la jornada en medio de la pandemia, que aún continúa. Le contaremos cómo se distribuyeron las primeras 8.000 dosis de Pfizer que llegaron la tarde de este miércoles. Todos los detalles del proceso en Quito y Guayaquil y los preparativos de la llegada a Cuenca de todas las vacunas. Bienvenidos al noticiero de TC Televisión. Empezamos con los titulares. Adultos mayores y médicos de primera línea, los primeros en ser inmunizados contra el coronavirus en Ecuador, mientras las muertes por COVID aumentan en Pichincha. La policía indaga el asalto de joyas y relojes valorados en más de $25.000. El hecho ocurrió en San Borondón, en una de las urbanizaciones más exclusivas y seguras del país. Aparece otra pareja del terror que ha cometido violentos asaltos en varios locales de Guayaquil. A un mes de la muerte de Lisbeth Vaquerizo, el caso que sería planificado registra un detenido y 5 familiares de su pareja huidos. Joe Biden decreta que quienes vayan a Estados Unidos deberán presentar un test negativo y hacer cuarentena por COVID. Amigos televidentes, bienvenidos a El Noticiero, emisión estelar. Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches con todos. El desarrollo de diversos temas de interés nacional, como de costumbre. Qué gusto saludarlos. Les recordamos que este informativo es retransmitido por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en Quito. Comenzamos. Empezamos con la inseguridad, los hechos de violencia que sacuden al país. Investigan el robo de joyas y relojes, valorados en más de $25.000 de una casa en la urbanización Río Lago, sector exclusivo del cantón San Borondón, provincia del Guayas. La policía ahora busca determinar cómo los ladrones ingresaron al área. De pronto, la paz y la seguridad desaparecieron en una de las zonas más exclusivas para vivir en el país, con el asalto en una de las casas ubicada en la etapa Río Lago de las urbanizaciones Lagos del Batán. Aquí se robaron joyas y relojes. La Policía Nacional dio más detalles al respecto. Estas joyas y estos relojes, ¿en cuánto están valorados? En primer lugar, nos indicaron de que existía en un monto superior, pero luego al hablar con las personas, un monto superior a los $25.000. El lugar en donde asaltaron está detrás del centro comercial Plaza Lagos, ubicado en el kilómetro 6,5 de la vía a San Borondón, una zona que tiene mucha seguridad y vigilancia de parte de la policía. Sin embargo, esta vez fue blanco de la delincuencia. Nosotros ingresamos a la primera parte del complejo residencial con permiso de los uniformados, pero cuando se debe entrar a las etapas hay que hacerlo con autorización de los residentes. Por ello aquí aún no se explican con claridad cómo ocurrió el robo, aunque ya tienen varias hipótesis y esta es una de ellas. Posiblemente fue de que también sean personas que están trabajando dentro de la ciudadela, estamos dentro de las investigaciones, también tenemos esa teoría, tenemos que descartar, como le indiqué, luego de las investigaciones, también ojalá haya la oportunidad para indicar cuáles fueron los resultados. 4 sujetos, ¿verdad? Entraron. 4 sujetos indican las personas. ¿Armados? Armados. La policía descartó que en el sitio se haya registrado una balacera, como se lo dijo en las redes sociales. Lo hemos descartado de manera técnica. Lo hemos descartado también en un conversatorio con los administradores del sector de la comunidad de Plaza Lagos. La policía trabaja en la revisión de cada uno de los videos de seguridad para identificar a los responsables del asalto. Emilio Zamora, TC Televisión. Una persona de nacionalidad venezolana fue asesinada en una hacienda del cantón El Guabo, provincia del Oro.
En una finca ubicada en el sector Defensores Orenses, fue hallado el cuerpo inerte de José Oriol Ruiz Vera, ciudadano venezolano de 23 años. Fue el guardia del predio privado, un sujeto colombiano, quien alertó a las autoridades sobre la víctima. Inmediatamente se verificó el deceso del ciudadano. Aparentemente tiene heridas a la altura del tórax y el rostro, de heridas que se puede presumir un arma de fuego que le causó la muerte. Familiares del occiso protagonizaron escenas desgarradoras al ver el cuerpo de la víctima que yacía sin vida y con el rostro completamente ensangrentado a causa de las heridas producidas por arma de fuego. No sabemos todavía la motivación, pero estamos en la investigación. Eso conforme a las investigaciones se irá aclarando todo lo que se ha acontecido acá. Personal de Criminalística y DINASET llegaron al sitio de crimen para tomar el procedimiento correspondiente y levantar indicios que les permita esclarecer esta nueva muerte violenta. La Policía Nacional ya activó todas sus unidades de investigación, como es la DINASET, Policía Judicial y el Departamento de Criminalística, para realizar las respectivas investigaciones. El occiso tenía junto a su familia viviendo en el país cerca de 2 años. Su padre y una tía, quienes prefirieron no hablar ante las cámaras, pidieron que se haga justicia, pues era un joven que no se metía con nadie. Marta Contento, TC Televisión. Vamos con temas de salud. Este jueves inició el proceso de vacunación contra el coronavirus en varias ciudades. José Luis Calderón nos dice quiénes fueron los primeros en recibir las 8,000 dosis de Pfizer importadas por el gobierno. Muy contenta y muy agradecida. Magdalena Ávila, de 80 años, fue una de las primeras residentes del Hogar del Corazón de Jesús de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que recibió la primera dosis de vacunación contra el coronavirus. Ella fue una de los 42 adultos mayores inmunizados en ese lugar. El esquema de vacunación de la fase 0 a cargo del Ministerio de Salud Pública incluyó el personal de salud de primera línea del Hospital Guasmo Sur, el IES en Los Ceibos, Hospital Militar, Naval, de la Policía, Solca y el Hospital Luis Bernaza. A este último arribaron 114 dosis del laboratorio Pfizer y los primeros médicos en recibirla fueron del área de terapia intensiva. A partir de marzo, señores, llegará la vacunación masiva. Para el resto, complementaremos a aquellos que no se vacunaron en esta primera fase piloto. La mayor del Ejército, Yanek Morales, directora de la emergencia del Hospital de las Fuerzas Armadas de Quito, fue también una de las primeras personas en el país en recibir la vacuna. Ella y otros 35 médicos recibieron la primera de 2 dosis. Es una sensación de expectativa de vida y quisiera que esta sensación la perciban todos los compañeros que estamos trabajando en este hospital. Mientras que en el Hospital del Guasmo Sur, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, acompañó al doctor Julio Velázquez, un manabita de 34 años que conoció media hora antes que iba a ser uno de los primeros en recibir la vacuna en Guayaquil. Nunca antes una vacuna se había trabajado en tan corto tiempo, sin embargo son los esfuerzos de todo el mundo en esta vacuna y hay que vacunarse. El gobierno recibió este miércoles las primeras 8,000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por Pfizer para inmunizar a 4,000 personas. Durante la primera semana de la fase piloto se habilitarán 19 puntos de vacunación en Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca. Hasta febrero, Pfizer se comprometió a entregar 86,000 dosis para 43,000 personas con 2 aplicaciones. La siguiente será en 21 días. José Luis Calderón, TC Televisión. Y como parte del personal de salud que fue vacunado esta mañana en el Hospital General Guasmo Sur, estuvo el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien afirmó que Ecuador es la segunda nación de Sudamérica en recibir las dosis desarrolladas por la farmacéutica Pfizer. Enfatizó que durante meses se realizó un trabajo ordenado y responsable junto con la academia, sector privado, entre otros, para gestionar las dosis con las que se inicia esta fase piloto del Plan Nacional. Y el número de pruebas COVID-19 con resultado positivo se ha incrementado notablemente en los hospitales de Quito. Mientras tanto, Pichincha superó a Guayas como la provincia con más fallecidos por el virus. En Quito, la tasa de contagios con COVID-19 se incrementó en 30.2%. Como consecuencia, han aumentado notablemente los pacientes que llegan a los hospitales con el virus. Nuestra capacidad instalada se mantiene al tope, 100% de ocupación.
En este hospital, más de la mitad de las personas que se realizan pruebas PCR da positivo para COVID-19. De acuerdo a los informes de epidemiología, el porcentaje de positividad viral está alrededor del 51 a 52%. Representantes de funerarias de la capital aseguran que hay más fallecidos a causa del virus. En diciembre, por ejemplo, era alrededor de 47, 46. Ya tenemos un incremento y seguramente a final de mes coparemos alrededor de las 120, 130 cremaciones. Hemos tenido familias que se han llegado a contagiar hasta 12 miembros de la familia y de los cuales 4 han fallecido. Este martes, Criminalística levantó el cadáver de un hombre de aproximadamente 60 años que falleció en un sanatorio de Quito. Se sospecha que a causa de COVID-19. Hasta el 20 de enero, Pichincha registró 2.082 personas fallecidas, superando a Guayas, donde se contabilizan 1.895 muertes confirmadas por COVID-19. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Para familiares de pacientes con COVID-19, los exteriores de los hospitales se han transformado en salas de espera improvisadas. La situación es muy preocupante tomando en cuenta la condición climática a la que están expuestos y la posibilidad de contagiarse. La familia Castro lleva 3 días en los exteriores del Hospital del Guasmo. Vienen desde el Cantón Daule y están a la expectativa de lo que sucede con su paciente. Preguntan estadística e información. No sabe de ella, no sabe ni siquiera en qué habitación está y ni siquiera en qué número de camilla está. Es preocupante cómo los carros de las funerarias llegan al punto y hasta deben equiparse de tal forma a sus empleados cuando se enteran que el COVID cobró una vida más. Los guardias son molestos, son bravos, no dejan entrar. Créanmelo, uno no está aquí es como por gusto, como solamente esperando cosas así que le pase a la familia. Descansan en estas circunstancias usando un parasol a falta de una carpa para ellos. En el Hospital Bicentenario la situación no cambia. Algunas personas con síntomas llegan a hacerse la prueba, mientras la ocupación de camas sigue aumentando. Bueno, al momento estamos con un 65% de la capacidad de las 200 camas que tenemos. En el área de cuidados de estabilización crítica tenemos ocupados lo que es los ventiladores con pacientes muy graves, que lo estamos estabilizando para derivarlo a otra casa asistencial de mayor capacidad resolutiva. Se trabaja en función de evitar que las casas de salud colapsen. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Y muchos alcaldes buscan los mecanismos para aplicar medidas restrictivas ante el incremento de contagios de COVID-19 en sus ciudades, que se mantiene. Esto ante la posibilidad también del gobierno de decretar un nuevo estado de excepción. Las autoridades en Quito son las primeras en plantear que se intensifiquen las restricciones debido al aumento de contagios. Limitar aún más los aforos o el control de la circulación. En Latacunga la situación es similar. En ese cantón de la provincia de Cotopaxi hasta el alcalde se contagió de COVID. El COE cantonal resolvió cerrar los parques y espacios deportivos. Hoy día estamos quizás encabezando entre las provincias y cantones de mayor contagio. Los alcaldes de algunos cantones proponen entregar una propuesta al COE nacional. Quieren que los jueces de la Corte Constitucional expliquen cuál podría ser la vía para que el gobierno emita restricciones más fuertes por el incremento de contagios. En Latacunga estamos al 90 y al 100% en cuidados intensivos. Ya no se puede direccionar a Ambato porque también está lleno. Ya no puede redireccionarse para Quito porque también está lleno. Si bien no todos los alcaldes están de acuerdo en que se implemente un estado de excepción, hablan de un mecanismo para focalizar las restricciones. Quizás un toque de queda, pero que podría ser a partir de las 12 de la noche en adelante. Juan Zapata, director del COE Nacional, dice que está dispuesto a canalizar cualquier pedido. No es que Ecuador lo hace, el mundo lo hace. Por eso que Europa vuelve a tomar medidas estrictas de restricción de derechos, pero eso les permite la normativa. A nosotros tenemos esa complicación porque la Constitución nunca preveyó una pandemia. Hace poco la Corte Constitucional dejó sin efecto el último estado de excepción que declaró el gobierno, debido a que antes hubo 2 por la misma causa y por ley es imposible que se concrete un tercero. Por esta traba los alcaldes piden que el organismo dé luces de cuál podría ser la vía. Cristian Hidalgo, TC Televisión. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció nuevas medidas para frenar la propagación del COVID-19. La venta de licor los fines de semana será solo hasta las 22 horas. Se suspenderá la práctica de deportes de contacto en espacios públicos, entre otras disposiciones. Vamos a ver. Básicamente, la restricción del permiso de funcionamiento de las actividades comerciales que irían
hasta las 22 horas en la ciudad capital. La prohibición de expendio de bebidas alcohólicas los días del fin de semana, que estarían justamente también permitidas hasta las 22 horas, y de ahí ya no se podría expender. El mantener la suspensión de las LUAES, es decir, de los permisos para bares, discotecas, centros de diversión nocturna, centros de tolerancia y similares. El control efectivo de los aforos de los locales, del transporte público, también se estará reforzando. La mayoría de los estudiantes ecuatorianos están a punto de cumplir un año sin ir a las aulas. El repunte de casos de COVID-19 obligó a las autoridades educativas a suspender los planes piloto para el retorno progresivo a las clases presenciales. En el sur de Quito, Damián terminó el cuarto año de básica con clases virtuales y empezó el quinto de igual forma. Pese a que está frente al computador de 7 a 13 horas, reconoce que nada es igual. Sí siento la diferencia, porque nos explicaba mejor. Su madre Soledad dice que con su esposo tratan de reforzar el conocimiento del menor de 9 años, lo que no sucede con el de 4, que debió ingresar a inicial, pero no lo inscribieron, pues el trabajo es mucho. Y con el teletrabajo es un poco más cansado, mandaba bastantes trabajos. En similar situación está la pequeña Gisela Fajardo. Ella solo recibe clases 4 horas al día en compañía permanente de su madre, pues dice que se distrae. Vuelta en presenciales, pues creo que ahí están con la señorita, ahí no ponen más atención. Gisela y Damián coinciden en que extrañan aprender en aulas como lo hacían hasta antes de marzo del año pasado, cuando empezó la emergencia sanitaria. No nos podemos abrazar ni compartir las cosas. Según un estudio de UNICEF, el 97% de niños y adolescentes latinoamericanos está por cumplir un año sin pisar las aulas. Un experto identifica las falencias que podrían quedar en aquellos alumnos. No solo no logran llegar al conocimiento, sino que además están limitados por las condiciones en cómo interactúan con sus pares y cómo interactúan con el docente. En Ecuador están suspendidos los planes pilotos para el retorno progresivo a clases presenciales debido al incremento de contagios tras las fiestas de diciembre. Fabiola Santana, TC Televisión. La ciudadela La Alborada se sumó a las zonas intervenidas por la Municipalidad de Guayaquil como estrategia para contener los contagios de coronavirus. Las brigadas de fumigación desarrollan sus campañas en las calles y peatonales de la ciudadela en el norte de la ciudad. En los últimos días también se han intervenido los sectores Los Vergeles, Sociovivienda, Samanes, Urdesa, Guasmo Norte y Fertiza. El personal médico identificó el crecimiento de casos en estos lugares por las pruebas realizadas. Buenas noches, más adelante, Lagarto y Lagartija. Lagarto y Lagartija, la nueva pareja del terror de atracadores, señoras y señores. La policía le pisa los talones. También, ya mismo, en breve, en pocos minutos, oiga, Atraco Pepa, al menos 10 lucas, al menos $10.000 se llevaron unos rateros. ¿Dónde? ¿Cuándo? Ya les contamos, ya mismo. La candidata a la vicepresidencia por Unión Ecuatoriana, Caterine Mata, anunció su separación del binomio que conformaba junto a Giovanni Andrade. Sin embargo, el Código de la Democracia no contempla tal posibilidad. Establece que una candidatura, una vez calificada, es irrenunciable. Son los que respaldan. Sin partido y sin su candidata a la vicepresidencia. Así llegará a las elecciones del 7 de febrero Giovanni Andrade, quien fue inscrito como candidato a la presidencia por Unión Ecuatoriana y ha sido protagonista de declaraciones como estas. Poner un arma en las manos de los ciudadanos es otro error realmente catastral. Ha sido cuestionado por las respuestas que dio en el último debate organizado por el CNE y la justificación en redes fue esta. Nosotros pensamos que fui de pronto puesto escolpolamina, alguna droga en un café que me sirvieron ahí. En la carta pública con la que Caterine Mata se aparta de Giovanni Andrade, califica a estas intervenciones como vergonzosas y sería una de las razones de su decisión. Hoy tomamos una decisión a la que le pedimos perdón al Ecuador, pero es importante
tomarla en estos momentos. Afirma que no hará campaña y que no utilizará los recursos entregados por el CNE. Sin embargo, es tarde para echarse atrás. El artículo 108 del Código de la Democracia es claro. Las candidaturas a cargo de elección popular, una vez calificadas e inscritas, son irrenunciables. En el proceso electoral no hay consecuencia alguna. Obviamente las papeletas va a incorporar el nombre de ella y su fotografía. Giovanni Andrade se quedó sin organización política en diciembre del año pasado. Unión Ecuatoriana le quitó el apoyo debido a que su plan de trabajo habría sido copiado de Wikipedia. El plagio del 61% del plan de trabajo presentado por Giovanni Andrade. Hecho que lo justifica así. Yo pienso que fue un error administrativo. Y a 17 días de las elecciones, las papeletas en el Instituto Geográfico Militar ya se imprimen con este binomio incluido. Karen Aro, TC Televisión. Imagínese que usted y un amigo deciden viajar a Estados Unidos. Hacen todo el trámite, compran los pasajes, sacan la visa. Llegado el día van al aeropuerto, se chequean, les revisan las maletas, pasan por inmigración y finalmente se embarcan en el avión. El avión despega y en medio vuelo, cuando faltan 2 horas para llegar, usted se arrepiente porque le cayó mal su compañero y decide cancelar su viaje. Entonces se le ocurre la peregrina idea de decirle al capitán que se quiere bajar del avión. Obviamente el capitán le va a decir que no puede bajarse, que debió pensarlo bien antes de subirse al avión y que ahora tiene que esperar que aterrice y después de aterrizado usted podrá hacer lo que le dé la gana. Esa es la situación del binomio de Giovanni Andrade, Catherine Mata. Sin embargo, ella se embarcó en una contienda electoral y en plena campaña se ha dado cuenta que le cae mal el candidato a presidente. Ya es muy tarde. Las candidaturas son irrenunciables. No es posible dejar la contienda. Puede quejarse y decir lo que quiera. Puede no salir en la publicidad y hasta puede hacer campaña por otro candidato si quiere. Pero no puede renunciar. Y el proceso no se va a detener ni van a mandar a imprimir nuevas papeletas, como quizá quisieran algunos boicoteadores de estas elecciones. Vamos con más, Gisela, en Quito. Así es, Rafael. Tenemos más información también electoral. El retraso justamente en la impresión de las papeletas de parlamentarios andinos impide que los kits electorales sean enviados al exterior. Analistas observan que así no se podría realizar las votaciones en otros países. Hasta la fecha, el Instituto Geográfico Militar no ha podido imprimir ni una sola papeleta de la dignidad de parlamentario andino. La razón es que el listado de candidatos todavía no está en firme. El CNE otorgó a Justicia Social un día para que pueda inscribir sus postulantes. Con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento del calendario electoral. Y aún así, habrá que esperar. Un proceso de inscripción de candidaturas, a decir de los propios consejeros del CNE, puede tomar 53 días. Que no se tengan papeletas impresas para parlamentarios andinos impide que se puedan armar los kits electorales y peor aún, que se envíen a tiempo los paquetes al exterior. La cosa es grave porque yo no sé si tampoco existan los vuelos directos a Estados Unidos, a Europa, y cuando hablo de Europa tiene que llegar a España, a Italia y a todos los otros registros que hay. Según el calendario del Consejo Electoral, el 18 de enero debían salir los kits electorales a otros países. Y aunque el documento establece tiempos de referencia para entregas entre 4 y 5 días a ciudades como Nueva York, por ejemplo, los expertos creen que eso no será posible. Recordemos que cuando los kits salen del Ecuador, tienen que salir con ciertas normas ecuatorianas. Pero cuando llegan a un país, tienen que someterse a la legislación de ese país. Las elecciones fuera del país costarán $2.5 millones. Según el padrón electoral, en el exterior hay más de 410,000 ecuatorianos residentes en 43 países. Karen Aro, TC Televisión. Y en los próximos comicios se podrá presentar la cédula de identidad caducada para votar. Además, el registro civil amplió los horarios de atención para quienes no cuenten con el documento. Desde el sábado 30 de enero al 6 de febrero, el registro civil operará en horario ampliado de 6 de la mañana a 8 de la noche y el día de las elecciones, 7 de febrero, el horario será desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Así lo anunció el director general Rodrigo Avilés, quien se refirió a la validez de todas las cédulas caducadas hasta el 31 de mayo, para que no existan contratiempos y que todos los ecuatorianos se acerquen a votar. Que no cambien la cédula si es que no es necesario. La cédula que tiene validez hasta el 31 de mayo del 2021 le sirve para cualquier transacción financiera o comercial. Según Avilés, serán prioridad aquellos que perdieron su documento o que por primera vez lo adquieran, respetando el aforo en 41 centros de producción a nivel nacional. Y en el momento oportuno vayan cambiando paulatinamente para no aglomerar. Por el momento, la atención ciudadana para el trámite de la cédula se lo continúa ejecutando bajo la modalidad de turnos. Ahora toca buscar en la plataforma cómo tener un turno para poder adquirir. Voy a hacer una renovación igual. En todo el país, a diario se entregan más de 7.000 documentos de identidad. Se estima que a mediados de febrero ya comience la emisión de la nueva cédula, pero el plan piloto iniciará en Quito. Alcibiades Onofre, TC Televisión. Continuamos con el análisis de las propuestas de los candidatos para conocer si es que son factibles y qué pasaría si logran aplicarlas. Seguimos con Lucio Gutiérrez, un coronel del ejército con maestrías en varias actividades, que encabezó un golpe de Estado contra Yamil Maguad, que ya fue presidente del Ecuador y que también fue derrocado. Sus propuestas principales son castigar a los políticos y jueces corruptos con cadena perpetua y convocar a una mega consulta popular para realizar cambios profundos. ¿Son factibles estas propuestas? En el primer caso, no. Nuestra Constitución y leyes penales no lo contemplan. Ahora bien, si logra convocar una consulta para cambiar la Constitución, tendría que incluir este tema, pero para eso requiere pasar primero por la Asamblea y la Corte Constitucional. En realidad dudo mucho que pueda lograrlo. Javier Hervas tiene 48 años. Su experiencia la tiene en el sector privado, agroexportador. Sus propuestas principales son una auditoría de toda la deuda externa para establecer su legalidad. También ofrece incentivos tributarios para nuevos emprendimientos. Es partidario de la despenalización del aborto en casos de violación, incesto y malformaciones. ¿Son factibles sus propuestas? Sí. Suena lógico e interesante auditar lo que debemos, a quién le debemos y cómo se adquirió esa deuda. Dependiendo del resultado, se paga o no. ¿Cómo recibirían eso los inversionistas extranjeros? Creo que muy mal. En cuanto a los otros temas, el Ecuador ya tiene mucho tiempo debatiéndolos y algún momento deberá tomar decisiones, tanto en una reforma tributaria como en la despenalización del aborto en caso de violación. Gustavo Larrea tiene una extensa trayectoria política, ha estado en 3 gobiernos y sus principales propuestas son una reforma legal para entregarle a la Contraloría la capacidad de revisar las contrataciones del sector público antes de que se realicen y no después. También propone créditos de $20.000 al 5% de interés a 10 años plazo para recuperar 300.000 empleos. ¿Son factibles sus propuestas? Claro que sí. La Contraloría ya tuvo esas funciones de revisión en la contratación pública y le fueron quitadas porque entorpecía muchos contratos y aceleraba únicamente aquellos en los que había interés político o una buena aceitada. No sé si sea una buena idea regresar a ese sistema. En cuanto a los créditos, me parece magnífico. Otros candidatos también ofrecen lo mismo y a menor tasa. Mañana vamos con otros 3 presidenciales. Continuamos. Seguimos informando, gracias por su amable sintonía. Y le contamos que una inspección se emprendió en distintos barrios de Esmeraldas para detectar posibles afectaciones a estructuras tras el enjambre de sismos registrado la semana pasada.
Autoridades de Esmeraldas inspeccionaron viviendas y otras infraestructuras en varios barrios de la capital de la provincia verde, a fin de detectar alguna afectación tras los temblores registrados en los últimos días. Porque no solamente es el sismo, sino que nos acompaña el oleaje. Porque si estamos como preocupados, yo estaba asustado. Sobre todo el agua potable, que se haga cargo de por lo menos los gastos de los carros, los gastos de la vivienda, en el cual no, y psicológicamente, moralmente, pero por lo menos que nos reconozcan lo que es los daños materiales, ya que gracias a Dios con la vida no pasó nada. Los sismos se sintieron en varios cantones como Río Verde, Atacames y Esmeraldas. Desde ahí se han reportado 17 daños de tuberías de conducción. Así lo informó el principal de la empresa de agua potable, Víctor Estupiñán. El daño a Río Verde sí puede haber sido producto de los temblores, porque realmente es una tubería que está ensamblada, se llama espiga campana, entonces se puede desacoplar, que es lo que pasó. De este modo, las autoridades recomendaron mantener la calma y tener a la mano una mochila de emergencia, además de informarse a través de los canales oficiales. Tienen que recibir información de la fuente oficial y no haciendo uso de redes sociales que todo el mundo crea pánico y lo que provocan es enfermedad, accidente, en la angustia de las personas, y que lo que tenemos que saber es nosotros que vivimos en una provincia de riesgo. Desde Esmeraldas informó Gustavo Jaramillo, TC Televisión. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, participó en la tercera brigada de activación de licencias de conducir digitales. Durante el evento se entregó el documento a los conductores. El evento se realizó este jueves y permitió la activación de licencias digitales a un grupo importante de transportistas. Uno de sus productos es la simplificación de trámites, lo cual ocasiona ahorro de tiempo para la ciudadanía y mejora la competitividad en los sectores productivos del país. El ministro Andrés Michelena destacó que este documento digital facilita enormemente las actividades cotidianas de los conductores y de los entes de control del tránsito del país. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ahorrar tiempo, simplificar trámites, brindar seguridad para que cada uno de ustedes tengan sus documentos con absoluta seguridad y normativa internacional. Desde inicios de este año y hasta ahora se han descargado 5.212 licencias digitales y se espera un aumento progresivo en los próximos días una vez que se acelere la masificación del proceso. Para obtener la licencia digital debe descargar la aplicación God.es, que está disponible en las tiendas de Play Store e iOS. David Ruiz, TC Televisión. Más información, amigos televidentes. En Guayaquil presentan la plataforma BIS, con la cual se busca revolucionar el comercio ecuatoriano, permitiendo conectar a tenderos y locales comerciales con las grandes empresas. La plataforma BIS llegó a Ecuador y desde ahora los tenderos y dueños de locales comerciales podrán realizar pedidos desde cualquier dispositivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta es una transformación digital que estamos haciendo en el país. Nosotros como autoridades de BIS estamos llamando a todas las grandes compañías que están formando parte de este nuevo emprendimiento digital, en el cual el gran ganador de todo esto finalmente termina siendo el tendero, ¿no? Cervecería Nacional es uno de los socios estratégicos que ya vive la experiencia BIS en el país dentro de sus operaciones. Ahora con BIS está hecha para atender a ese pequeño tendero de una manera mucho más fácil. En el lanzamiento de la plataforma estuvo el ministro de Producción y Comercio Exterior, Iván Ontaneda Berrú, quien destacó la importancia de la inversión de esta multinacional. Es una herramienta que nos va a permitir seguir impulsando esta reactivación tan necesaria para el Ecuador. A nivel mundial, BIS tiene presencia en 9 países, entre los que están Estados Unidos, México, Brasil, Sudáfrica, entre otros. David Ruiz, TC Televisión. El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó su estrategia para sobrellevar la COVID-19 y refuerza medidas para todas las personas que lleguen a su país. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentó este jueves su estrategia para enfrentar la enfermedad de COVID-19.
En un acto en la Casa Blanca, el mandatario cuestionó duramente el abordaje de su predecesor, Donald Trump, y firmó una serie de decretos para poner en marcha las claves de su plan. Entre ellos se cuentan la necesidad de que aquellos que lleguen al país presenten test negativos y hagan cuarentena, la orden de montar centros de vacunación a lo largo de todo el territorio para acelerar la inoculación y llegar al objetivo de administrar 100 millones de dosis en sus primeros 100 días, y el requerimiento de usar mascarillas en jurisdicciones federales. Por otra parte, el mandatario declaró que a partir de este viernes 22 de enero se dará una suspensión de 100 días de las deportaciones de inmigrantes, aunque con algunas excepciones. Asimismo, ha presentado un plan migratorio que prevé regularizar a 11 millones de indocumentados, aunque ese proyecto depende del legislativo. Carla Santana, TC Televisión. Arrancamos, señoras y señores. ¿Por dónde entraron? Por la puerta. Pues ¿por dónde van a entrar? Pues ahora, ¿cómo sabían los pillos, los rateros, que en determinada casa había alhajas, pertenencias, joyas, etcétera, etcétera? Veamos. De pronto, la paz y la seguridad desaparecieron en una de las zonas más exclusivas para vivir en el país, con el asalto en una de las casas ubicada en la etapa Río Lago de las urbanizaciones Lagos del Batán. Aquí se robaron joyas y relojes. La Policía Nacional dio más detalles al respecto. Estas joyas y estos relojes, ¿en cuánto están valorados? En primer lugar, nos indicaron de que existía en un monto superior, pero luego al hablar con las personas, un monto superior a los $25,000. El lugar en donde asaltaron está detrás del centro comercial Plaza Lagos, ubicado en el kilómetro 6,5 de la vía a San Borondón, una zona que tiene mucha seguridad y vigilancia de parte de la policía. Sin embargo, esta vez fue blanco de la delincuencia. Nosotros ingresamos a la primera parte del complejo residencial con permiso de los uniformados, pero cuando se debe entrar a las etapas hay que hacerlo con autorización de los residentes. Por ello aquí aún no se explican con claridad cómo ocurrió el robo, aunque ya tienen varias hipótesis y esta es una de ellas. Posiblemente fue de que también sean personas que están trabajando dentro de la Ciudadela, estamos dentro de las investigaciones, también tenemos esa teoría, tenemos que descartar, como le indiqué, luego de las investigaciones, también ojalá haya la oportunidad para indicar cuáles fueron los resultados. 4 sujetos, ¿verdad? Entraron. 4 sujetos indican las personas. ¿Armados? Armados. La policía descartó que en el sitio se haya registrado una balacera, como se lo dijo en las redes sociales. Lo hemos descartado de manera técnica. Lo hemos descartado también en un conversatorio con los administradores del sector de la comunidad de Plaza Lagos. La policía trabaja en la revisión de cada uno de los videos de seguridad para identificar a los responsables del asalto. Emilio Zamora, TC Televisión. Ay, Dios mío. Ahora tenemos una nueva parejita, Mamerta y Mamarracho. Atracan en Guayaquil. Están juntos para todo, hasta para robar. La mujer es la que comanda el atraco y es la más violenta. En cuestión de segundos se llevan pertenencias de clientes y empleados de este local ubicado en el norte de Guayaquil. Esta pareja está siendo buscada por la policía. En el sector donde pasó el hecho, la gente tiene miedo. A pesar de que la mayoría de los locales que están en este lado, todos tienen cámara, pero actualmente se aprovechan de las mascarillas y no se les ve los rostros ya en las cámaras, entonces es un poco complicado. Esta pareja también se le evidencia en otro asalto registrado en Pascuales. Aquí le roban el teléfono a una persona. Como la víctima se opone, le disparan. La mujer, para no dejar huellas, recoge los casquillos. Como dijimos, es la que manda y sabe cómo actuar.
con estos videos, la policía, el eje investigativo está ya trabajando articulado con la CIPROVAC para la localización de estas personas. ¿En cuánto ayudan los videos, coronel? Nos ayudan mucho porque podemos tener características de los vehículos en los que están participando. Hasta ahora solo se conocen de estos videos en donde se observa a esta pareja. No se descarta que estén implicados en otros asaltos. En caso de que alguna persona tenga información, ¿a qué teléfono puede llamar coronel? La información es reservada también, ¿no? Sí, la información es reservada. Debe canalizar siempre con el 911, llamar y ellos les comunicarán con la entidad o la unidad investigativa pertinente para canalizar la información. Esta pareja del terror está causando zozobra en Guayaquil por la forma en que cometen los atracos. Jorge García, TC Televisión. Otra vez me toca el papel de cargoso con el tema de 2 en una moto. Pero ¿qué más puedo hacer si los asaltos, robos y sicariatos siguen cometiéndose por 2 en una moto? En el municipio pueden molestarse todo lo que quieran. En la ATM pueden decir de mí lo que les venga en gana. Pero eso no va a evitar que sigan aumentando las víctimas en la ciudad por la irresponsabilidad de una alcaldía que no tiene sensibilidad por la muerte de una niña o no entienden en absoluto que regular el transporte de 2 en una moto va a contribuir para que menos guayaquileños mueran asesinados. Han tomado tanta fuerza los pillos en moto que hasta actúan como Bonnie y Clyde o como dijo Caterva. Ya saben que no hay ATM que los controle, ya sea porque son unos ineptos empezando por su director o simplemente no les interesa el bienestar de los ciudadanos. Actualmente está vigente la disposición que prohíbe que 2 personas en una moto se transporten desde las 7 de la noche hasta las 6 horas de la mañana siguiente. Sin embargo, esto no se cumple porque casi no hay agentes de la ATM a esa hora. Me contó reservadamente un agente de tránsito que no tienen ninguna disposición de controlar a los motociclistas y en alguna ocasión les dijeron que de eso debe encargarse la policía y no ellos. Dan vergüenza. Bien, repetimos, señoras y señores, el atraco en Manta. Los videos de cámaras de seguridad muestran el momento en el que el guardia ingresa a una farmacia para retirar un traslado de valores. A los pocos minutos, 2 sujetos en motocicleta llegan y uno de ellos apunta con el arma para llevarse el dinero. Se llevaron aproximadamente un valor de $15,000. Los 700 de la última farmacia no pudieron llevarse porque ya fueron alertados, pero diríamos que no es la buena coordinación de esa empresa, ni mucho menos del trabajo adecuado que debe realizar. El asalto ocurrió en la parroquia Tarqui, en la ciudad de Manta. Una vez que los antisociales lograron su objetivo, huyeron con rumbo desconocido. Ha sido un robo sistemático, pero por no coordinación, una empresa de seguridad llamada SCAN, que para el traslado de valores y cuando estas empresas están a cargo de realizar ese movimiento, deben utilizar los vehículos blindados y tiene que ser la empresa legalmente constituida. En el mes de enero, más de 4 asaltos planificados han quedado registrados en cámaras de videovigilancia. Los delincuentes utilizan armas de grueso calibre y cubren sus rostros con mascarillas. Además, ellos perfilan la zona antes de actuar. El delincuente estudia a sus blancos también y vieron tan fácil que estaba ese traslado del dinero y lo hicieron de esa forma. En otros cantones como Portoviejo y El Carmen también ocurrieron asaltos a mano armada. Los ladrones, la mayoría de veces, se movilizan en moto. En este caso hay la evidencia suficiente, está la investigación y aquí lo que tenemos que coordinar es con los afectados que pongan las respectivas denuncias. Otro de los allanamientos realizados por la Policía Nacional fue en el cantón Chone, donde se logró la detención de 4 personas que estarían vinculadas a estos delitos. Aquí encontraron a 2 motocicletas y varias evidencias. 3 terminales móviles, 3 armas de fuego tipo revólver calibre 38 y calibre 22, 2 armas de fuego tipo escopeta calibre 16, 4 cartuchos, 2 calibre 22 y 2 calibre 16. Además, se decomisó $922, dinero en efectivo. Desde la provincia de Manabí informó Marcelo Ruiz, TC Televisión.
En otro tema, toditos los implicados tendrán que dar la cara. Algún día no se podrán esconder toda la vida, porque ya se conoce hasta el momento que la violenta muerte de Lisbeth Vaquerizo fue premeditada, planificada. Este jueves se cumple el primer mes de la muerte de Lisbeth Vaquerizo, asesinada en su vivienda en Puerto Azul. Desde entonces, por este caso, hay un solo detenido, el doctor Marlon Heras, quien habría firmado el acta de defunción que certificaba que Lisbeth tuvo una muerte natural, aunque se conoció rápidamente que se trató de un femicidio, pues murió a golpes con un objeto contuso y cortante. Luis Hermida Núñez, esposo de Lisbeth, es el principal sospechoso del crimen. Hermida está prófugo de la justicia desde el 29 de diciembre. Versiones indican que estaría en Colombia. Al igual que Bolívar Hermida, Nancy Núñez y Miguel Ángel Hermida Núñez, sus padres y hermano. Y aunque su abogado aseguró que no estuvo en casa todo el día, las imágenes de las cámaras de seguridad que reposan en la fiscalía revelaron lo contrario. Un trabajador de los negocios de los padres de Luis reveló hace poco que ese 21 de diciembre, cerca de las 3 de la tarde, llevó a Luis Hermida a su casa en motocicleta, lo cual dijo era extraño. En su relato, el hombre indicó que lo esperó unos minutos y luego salió. Regresaron hasta el suburbio donde estaba el negocio de Luis y su vehículo. Cerca de las 19 horas, Luis Hermida volvió a Puerto Azul, ahora sí en su carro. Los abogados y familiares de Lisbeth presumen que este femicidio ocurrió entre las 2:30 y las 3 de la tarde y que cuando Luis Hermida regresó en la noche, movió el cuerpo, limpió la casa y creó la escena falsa al pie de la escalera. Llamadas telefónicas registradas esa tarde con la funeraria y con el médico que firmó el acta de defunción, único detenido hasta el momento, hacen presumir que Luis Hermida ya había planificado qué hacer con el cuerpo de su esposa. Los padres del sospechoso estuvieron en su negocio hasta la noche, por eso no son procesados como cómplices del femicidio, sino por fraude procesal, es decir, por encubrir el hecho. A los padres de Lisbeth Vaquerizo Muñoz los llamaron pasadas las 23 horas del 21 de diciembre. Cuando llegaron, ahí ya estaba la funeraria. Al día siguiente, la madre notó moretones en el cuerpo de su hija y pidió la autopsia que revelaría que la muerte de Lisbeth no fue un accidente. El médico legista reveló que incluso las heridas de su cráneo fueron selladas con el pegamento conocido como brujita. Desde entonces, los familiares de la joven emprendedora de 30 años realizan plantones en busca de una justicia que siempre va 2 pasos detrás de los responsables. Por cierto, Alexander Espinales, abogado de los acusados, fue fiscal del Guayas y luego juez de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, hasta que finalmente fue destituido en el 2015. Vanessa Filella, TC Televisión. No, ya me contaron que esos 3 de la supuesta funeraria no constituyen ninguna funeraria, son embalsamadores que por trabajos truchos ya no los querían en las funerarias, en algunas que trabajaron aquí en Guayaquil. Seguimos adelante. Bien, queridos amigos, aquí concluimos. Gracias a todos por su gentil sintonía. Abrazos, como siempre. Una buena noche para todos y comunicarles que la Alcaldía de Quito acaba de emitir una disposición desde el 22 de enero, es decir, desde mañana, al 7 de febrero de 2021. Ningún vehículo podrá circular a partir de las 23 horas a las 4 de la mañana. Por favor, mucha atención a esta nueva disposición que rige a partir del día de mañana. Con esto me despido. Una buena noche para todos, compañeros.